Ay, amigo mío, esta historia te va a partir el alma, pero también te va a enseñar algo que muchos olvidan. Hace mucho tiempo, por los años 50, en un pueblito del norte de México, de esos donde las calles eran de tierra y las casitas de adobe se alineaban una junto a la otra, vivía un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantan antes que el sol y se acuestan cuando ya no pueden más. Se llamaba como muchos en ese pueblo, pero la gente lo conocía simplemente como el carpintero, porque ese era su oficio, su vida entera. Tenía una casita pequeña, humilde, con paredes de adobe que él mismo había levantado ladrillo por ladrillo. El techo era de lámina vieja que sonaba fuerte cuando llovía, como tambores anunciando tormenta. Adentro había una mesa de madera que él había hecho con sus propias manos, 2 sillas disparejas, una cama angosta y un fogón de piedra donde su esposa cocinaba. Su esposa era una mujer bonita, de esas que cuando pasan por la plaza todos voltean a mirar. Tenía el cabello negro y largo, los ojos grandes y una forma de caminar que parecía decir: mírenme, que valgo la pena. Se habían casado jóvenes, muy jóvenes, cuando él todavía creía que el amor bastaba para todo, y ella decía que sí, que con amor se come. Los primeros años fueron buenos, o al menos él lo recordaba así. Trabajaba desde temprano haciendo mesas, sillas, puertas, lo que le pidieran. Las manos se le llenaban de astillas, de cortadas pequeñas, pero no importaba. Cada centavo que ganaba lo llevaba a casa con orgullo. «Mira, amor», le decía entrando por la puerta con las manos sucias de aserrín. «Hoy me pagaron bien. Alcanza para el arroz y para un pedacito de carne». Ella tomaba el dinero sin mirarlo a los ojos, contaba las monedas con los dedos y suspiraba. «¿Esto es todo?» «Sí, amor, pero es honesto, es nuestro». «Nuestro», repetía ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué bonito suena». Y él, que la amaba con todo lo que tenía, no veía la amargura creciendo en ella como mala hierba. Pasaron los meses y luego los años. El carpintero seguía trabajando duro, levantándose de madrugada, volviendo cansado. Pero por más que trabajara, el dinero nunca alcanzaba. La madera subía de precio, los clientes regateaban, a veces pasaban semanas sin que nadie le encargara nada. «Amor, hoy no vendí», decía llegando con las manos vacías y la cabeza agachada. «Otra vez», respondía ella desde la puerta, cruzada de brazos. «Siempre es lo mismo contigo». «Mañana será mejor», prometía él. «Eso dijiste ayer, y antier, y el mes pasado». Había días en que solo comían frijoles y tortillas, días en que ella miraba los vestidos de las otras mujeres en la plaza y apretaba los labios, días en que él la veía suspirar frente al espejo y preguntarse en voz baja: ¿esto es todo lo que voy a tener en la vida? El carpintero lo escuchaba y se le hacía un nudo en la garganta. Se prometía a sí mismo que trabajaría más, que buscaría más clientes, que algún día le compraría ese vestido bonito que ella veía en la tienda del pueblo grande. Pero la vida, ya sabes, no siempre escucha las promesas. Un día llegó al pueblo un hombre nuevo. Venía de la ciudad, dicen, con dinero en los bolsillos y aires de grandeza. Tenía un camión reluciente, ropa bien planchada y un reloj de oro que brillaba cuando levantaba la mano. Compró unas tierras cerca del pueblo. Dijo que iba a poner un negocio grande. La gente lo miraba con respeto y envidia. Las mujeres, sobre todo, lo miraban con interés. Y entre esas mujeres estaba ella. El carpintero no lo notó al principio. Estaba ocupado trabajando en un ropero grande que le habían encargado, tallando cada detalle con cuidado, imaginando que con ese dinero podría comprarle algo bonito a su esposa. «Mira, amor», le dijo una noche mostrándole el ropero casi terminado. «Cuando me paguen esto, te voy a comprar unas telas bonitas para que te hagas un vestido nuevo». Ella apenas lo miró. «¿Un vestido? ¿De qué me sirve un vestido si vivo en esta casa que se cae a pedazos?» El carpintero tragó saliva. «Poco a poco vamos a mejorar, ya verás». «Poco a poco», repitió ella con amargura. «Llevamos años con ese cuento». Esa noche durmieron cada uno en su lado de la cama, sin tocarse, como 2 extraños. Los días siguientes,
Ella empezó a salir más seguido, que iba al mercado, que iba con una vecina, que tenía que hacer unas compras. El carpintero no sospechaba nada. Confiaba en ella como se confía en el aire que uno respira. Pero los vecinos sí notaban cosas. «Oye, compadre», le dijo un día un amigo suyo en voz baja, «no es por meterme, pero he visto a tu mujer platicando mucho con el hombre nuevo, ese del camión». El carpintero se quedó quieto, con el martillo en la mano. «¿Qué dices?» «Lo que oyes. La vi ayer en la plaza. Estaban muy sonrientes los dos». «Ha de ser solo plática», respondió él, pero por dentro algo se le apretó en el pecho. Esa tarde llegó más temprano a casa. Quería preguntarle, quería sacarle la espina que se le había clavado en el corazón, pero cuando abrió la puerta, la casa estaba vacía. Esperó sentado en una de las sillas que él mismo había hecho. Esperó 1 hora, luego 2. Cuando ella por fin llegó, venía sonriendo, arreglada, con un peinado nuevo. «¿Dónde estabas?», preguntó él tratando de sonar tranquilo. «Salí un rato», respondió ella quitándose el rebozo. «¿Algún problema?». «Me dijeron que te vieron con ese hombre, el del camión». Ella se detuvo en seco. Lo miró con una mezcla de fastidio y desafío. «¿Y qué si platico con alguien? ¿Ahora tampoco puedo tener amigos?». «No es eso, amor. Es que tú siempre desconfías», lo interrumpió. «Porque eres un pobre diablo que no puede darme nada y crees que todos los demás son mejor que tú». Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe. Se quedó callado, mirándola como quien ve a una desconocida. «Yo trabajo, amor. Trabajo todo lo que puedo». «¿Y de qué sirve?», gritó ella. «Mira esta casa. Mira cómo vivimos, como muertos de hambre. Pero es nuestro. Lo hicimos juntos». «Tú lo hiciste», corrigió ella con frialdad. «Yo solo me conformé». Esa noche él no durmió. Se quedó sentado afuera, mirando las estrellas, preguntándose cuándo había empezado a perderse todo. Pasaron los días y las cosas empeoraron. Ella ya ni siquiera disimulaba. Salía temprano, volvía tarde, siempre con excusas nuevas. El carpintero la veía alejarse y sentía que con cada paso ella se llevaba un pedazo de su corazón. Una tarde, mientras lijaba una tabla, llegó corriendo un niño del pueblo. «Don Carpintero», gritaba agitado. «¿Qué pasa, chamaco?». «Que su esposa está en el restaurante del pueblo grande con el hombre del camión. Los vio mi mamá. Están comiendo juntos». El carpintero soltó la lija. Las manos le temblaban. «¿Estás seguro?». «Sí, señor. Mi mamá me mandó a decirle porque dice que usted es buena gente y no merece esto». El carpintero se limpió las manos en el pantalón, se puso el sombrero y caminó hacia el pueblo grande. El corazón le latía fuerte, muy fuerte. No quería creer, pero algo dentro de él ya sabía la verdad. Cuando llegó al restaurante, los vio a través del vidrio. Ahí estaban los dos, sentados en una mesa, riendo. Ella llevaba un vestido nuevo, uno que él nunca le había visto, uno que brillaba bajo la luz. El hombre le tocaba la mano por encima de la mesa. El carpintero empujó la puerta. El sonido de la campanilla hizo que todos voltearan. Ella lo vio y se puso pálida. «¿Qué haces aquí?», preguntó levantándose de golpe. «Eso debería preguntarte yo», respondió él con la voz temblorosa. «¿Qué haces tú aquí? ¿Con él?». El hombre del camión se recostó en su silla, sonriendo con prepotencia. «Cálmate, amigo. Solo estamos platicando». «No me hable», dijo el carpintero sin quitarle los ojos de encima a su esposa. «Explícame tú. Explícame qué está pasando». Ella respiró hondo, y entonces, con una frialdad que él nunca había visto en ella, dijo: «Ya me cansé». «¿De qué?». «De ti, de la pobreza, de vivir como vivimos». El carpintero sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero yo trabajo, amor. Yo te doy todo lo que puedo». «Todo lo que puedes no es suficiente», respondió ella. «Nunca lo fue». El hombre del camión se levantó, se acomodó el saco y puso una mano en el hombro de ella. «Ella merece algo mejor», dijo con una sonrisa burlona, «y yo se lo puedo dar».
El carpintero apretó los puños. Quiso gritar, quiso golpear algo, pero solo alcanzó a decir: ¿te vas a ir con él? Ella lo miró a los ojos por última vez. Ya me fui. Y esas dos palabras le rompieron el alma en pedazos. El carpintero salió del restaurante tambaleándose. La gente en la calle lo miraba con lástima. Caminó sin rumbo, sin pensar, hasta que sus piernas no pudieron más y se dejó caer bajo un árbol a la orilla del camino. Lloró como no había llorado en su vida. Lloró por los años perdidos, por el amor que creyó eterno, por la humillación de ser abandonado por no tener dinero. ¿Qué hice mal?, se preguntaba entre sollozos. ¿Qué más podía hacer? Pero el viento no le respondió. Solo siguió soplando, indiferente a su dolor. Pasaron los días y la noticia corrió por todo el pueblo. La mujer del carpintero se fue con el rico, decían. Algunos lo compadecían, otros se burlaban en voz baja. Él dejó de salir. Se encerró en su casita, mirando las paredes vacías, recordando cuando ella todavía estaba ahí. Una mañana tocaron a su puerta. Era el dueño de la casa. «Vengo por la renta», dijo. El carpintero buscó en sus bolsillos. No tenía nada. «No tengo ahorita, señor, dame unos días». «Ya te di muchos días, o pagas o te vas». Y así fue. Lo corrieron de la casa que él mismo había arreglado con sus propias manos. Tuvo que irse a vivir al cuartito de atrás del taller de un compadre, un espacio pequeño, sin ventanas, que olía a humedad. Ahí, en ese cuarto oscuro, pensó en rendirse. Pensó que para qué seguir si todo lo que había construido se había derrumbado. Pero una tarde, mientras estaba sentado en el suelo mirando la nada, llegó su compadre. «Óyeme bien», le dijo sentándose junto a él. «Sé que estás destrozado, lo entiendo, pero no te puedes quedar así para siempre». «¿Para qué seguir?», murmuró el carpintero. «Ya no tengo nada». «Tienes tus manos», respondió el compadre. «Tienes tu oficio. Y tienes dignidad, aunque ahorita no lo sientas». El carpintero negó con la cabeza. «Me quitó todo. Te quitó a ella, pero ella no era todo. Era solo alguien que no supo valorarte». Esas palabras se le quedaron grabadas. Al día siguiente, aunque le dolía hasta respirar, el carpintero agarró sus herramientas. Empezó a trabajar de nuevo. Primero despacio, sin ganas, como quien cumple una condena. Pero poco a poco el trabajo fue sanando algo dentro de él. «Un día más», se decía cada mañana. «Solo un día más». Pasaron las semanas, luego los meses. El carpintero trabajaba de sol a sol. Ya no lo hacía por ella, lo hacía por él, para demostrar que podía levantarse, que no se iba a quedar tirado. Un día le llegó un encargo grande. Un ranchero del pueblo vecino quería muebles para toda su casa. Era un trabajo que le tomaría meses, pero le pagarían bien, muy bien. «¿Lo tomas?», le preguntó el compadre. «Lo tomo». Y se metió de lleno. Trabajó cada día con una dedicación que él mismo no sabía que tenía. Cada tabla que cortaba, cada clavo que martillaba, era como si estuviera construyendo algo más grande que un mueble. Estaba reconstruyéndose a sí mismo. Mientras tanto, en el pueblo grande, ella vivía con el hombre rico. Al principio todo fue bonito. Vestidos nuevos, comidas en restaurantes, paseos en el camión reluciente. Ella se sentía como una reina. Pero con el tiempo empezó a notar cosas. El hombre la trataba como un adorno, como algo bonito que mostrar, pero no algo que respetar. Cuando llegaban visitas, él la presumía. «Miren qué mujer tan bonita tengo», decía. Pero cuando estaban solos, apenas le hablaba. Se la pasaba bebiendo, jugando cartas con sus amigos, gastando dinero en tonterías. «¿Y yo?», preguntaba ella a veces. «¿Tú qué?», respondía él sin mirarla. «Ya tienes todo. ¿Qué más quieres?». Ella se daba cuenta de que para él solo era un trofeo, no una compañera. Y por las noches, acostada en una cama grande y vacía, pensaba en el carpintero. Recordaba cómo él la miraba con amor, cómo trabajaba hasta reventarse solo para llevarle algo a casa, cómo la abrazaba cuando tenía miedo. Pero era tarde. Ya había tomado su decisión. Un día el hombre rico perdió mucho dinero en el juego.
luego más en malos negocios. El camión reluciente tuvo que venderlo. La casa grande también. Poco a poco todo se fue cayendo. Y cuando ya no quedó nada, cuando el dinero se acabó, el hombre la miró con frialdad. «Ya no puedo mantenerte», dijo. «Busca a otro». Ella sintió que el mundo se le venía encima. «¿Me vas a dejar?» «Como tú dejaste al pobre ese», respondió él con una sonrisa cruel. «La vida da vueltas, ¿no?» Y se fue, dejándola sola, sin nada, en un cuartito miserable que olía a orines y humedad. Ella lloró durante días. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido. Y en medio de ese llanto, una sola imagen le venía a la mente. El carpintero, su esposo, el hombre bueno que la había amado de verdad. Decidió volver al pueblo. Vendió lo poco que le quedaba y tomó el camión de regreso. Llegó una tarde, sucia, cansada, con la ropa vieja y el corazón roto. Preguntó por él. Le dijeron que seguía ahí, trabajando en su taller. Caminó despacio hacia allá, ensayando lo que le diría, rogando que la perdonara. Cuando llegó, lo vio de espaldas, trabajando en una mesa hermosa. Se veía más delgado, más serio, pero también más firme, más entero. «Hola», dijo ella con la voz temblorosa. Él se dio la vuelta. Al verla, se quedó quieto, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin emoción. «Vine a buscarte». Él soltó una risa corta, amarga. «¿Ahora sí? ¿Qué pasó? ¿Te dejó el rico?» Ella bajó la cabeza. «Sí». «¿Y vienes conmigo porque ya no tienes a dónde ir?» «No», mintió ella. «Vengo porque me di cuenta de que te amo». El carpintero la miró largamente. Vio las arrugas nuevas en su cara, el brillo apagado de sus ojos, la ropa gastada. Y sintió algo, pero ya no era amor, era lástima. «Te equivocas», dijo con calma. «Tú no me amas, tú amas la seguridad. Y ahora que el rico te dejó, vienes al pobre porque crees que soy tu salvavidas». «No es así», suplicó ella acercándose. «Me equivoqué, fui tonta, pero ahora sé que tú eres el hombre que necesito». «Ahora», repitió él, «cuando ya no te queda de otra». Ella se arrodilló. «Perdóname, por favor». El carpintero cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, había una firmeza en su mirada que antes no estaba. «No». «¿Qué?» «No te perdono, y no te quiero de vuelta. Pero yo soy tu esposa». «Fuiste mi esposa», corrigió él, «hasta que decidiste que el dinero valía más que yo. Y está bien. Cada quien elige lo que quiere. Tú elegiste mal». Ella lloró más fuerte. «No tengo a dónde ir». «Eso no es mi problema», respondió él sin crueldad, solo con verdad. «Yo te di todo lo que tenía, y tú lo tiraste a la basura. Ahora vive con esa decisión». Se dio la vuelta y siguió trabajando. Ella se quedó ahí un rato más, llorando, suplicando, pero él no volvió a mirarla. Finalmente se levantó y se fue, arrastrando los pies, rota por dentro. El carpintero siguió trabajando. No con alegría, pero tampoco con tristeza. Solo con la certeza de que había hecho lo correcto. Los años pasaron. Él siguió creciendo. Su trabajo se volvió conocido en toda la región. Empezó a ganar bien, a tener encargos grandes. Se compró una casa nueva, modesta pero digna. No volvió a casarse. No por despecho, sino porque aprendió que es mejor estar solo que mal acompañado. A veces lo veían en la plaza, tomando café, platicando con los amigos. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Caminaba derecho, tranquilo, en paz. Y ella, la que se fue por dinero, terminó viviendo de la caridad de otros, trabajando de sirvienta, cargando el peso de sus decisiones en la espalda. Algunos decían que se la encontraban llorando en las esquinas, murmurando el nombre del carpintero. Pero él ya no pensaba en ella. Había aprendido la lección más dolorosa, pero más valiosa de su vida, que el amor verdadero no se mide en monedas, sino en lealtad, en respeto, en quedarse cuando todo se pone difícil.
Y así, amigo mío, terminó la historia del carpintero y la mujer que lo dejó por pobre. Escucha bien esta lección, porque te puede salvar de muchos dolores. Si alguien te deja cuando no tienes nada, agradece, porque te está mostrando que nunca te amó a ti, solo amó lo que podías darle. Y esa persona no merece que le des ni una lágrima más. Mejor usa ese dolor para construirte, para hacerte más fuerte, para demostrar que tú vales más que cualquier cuenta de banco. Porque como dice la Escritura, mejor es un mendrugo de pan con paz que casa de contiendas llena de provisiones. Porque al final, el que se va por lo material siempre termina vacío, y el que se queda trabajando con dignidad siempre encuentra la paz.